Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es ver algunas sentencias alternativas que nos van a permitir mejorar el uso de las excepciones que ya habíamos visto en el video anterior, como lo eran la sentencia try y la sentencia except. ¿Ok? Entonces, en este video vamos a ver otras sentencias que nos van a permitir mejorar en algunos casos el uso de estas excepciones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona la sentencia else y cómo funciona la sentencia finally. ¿Sí? Vamos a poner aquí finally. Perfecto. Estas dos sentencias las podemos unir opcionalmente a un try except para poder controlarlo de mejor manera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, primero veamos cómo funciona el else. Vamos a poner aquí else. Else es un bloque de código que se activa siempre y cuando no se genere un error dentro del try except. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí else se activa solo cuando try no detecta errores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos nuestro try, tenemos nuestro except y ahora podemos agregar opcionalmente el else. Si el try no detecta errores, entonces se pasa directamente al else y luego se continúa con el programa. ¿Ok? Si por alguna razón el programa detecta un error, en vez de pasarse al else, se pasa al except, ¿ok? Y no se pasa al else, ¿ok? O sea, el else se va a activar solamente cuando no se detecten errores dentro del try. Si se detecta un error, no se pasa al else, sino que se pasa al except, ¿ok? Y no se activa lo que está dentro de esta sentencia, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ya, no sé, por ejemplo, vamos a hacer que el usuario ingrese dos números y le vamos a mostrar la suma, la resta, la multiplicación y la división, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a pedirle al usuario que ingrese dos números. Ya, num1, por ejemplo, que sean números enteros. ¿Sí? Vamos a poner aquí, ingrese su primer número. Ok, y ahora vamos a pedirle que ingrese el segundo. Entonces ponemos int, input, ingrese el segundo número. Perfecto. Ya tenemos los dos números. Entonces ahora vamos a calcular las cuatro operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Y obviamente las vamos a mostrar, ¿no? Entonces en suma vamos a calcular num1 más num2. En resta vamos a calcular num1 menos num2. En producto vamos a calcular num1 por num2. Y en cociente vamos a calcular num1 dividido en num2. ¿Ok? Y para que esto no nos dé muchos decimales, porque como las divisiones generalmente generan decimales, vamos a permitirle solamente 4 como máximo. ¿Ok? Y ahora las vamos a mostrar. Entonces voy a poner aquí print. Vamos a mostrar aquí un fstring. La suma es. Y aquí mostramos la suma. ¿Ok? Tenemos que hacer lo mismo con la resta. La resta es, aquí ponemos resta, después la multiplicación, uy, a ver, multiplicación es, y aquí, bueno, tenemos que mostrar la variable producto, y por último la división es, y aquí mostramos la variable cociente, y un print espacio. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo corre nuestro ejercicio. Es muy sencillo, simplemente ponemos dos números, por ejemplo, el 3 y el 4, y esto me muestra las cuatro operaciones básicas. La suma, 3 más 4 es 7, la resta, 3 menos 4 es menos 1, la multiplicación, 3 por 4 es 12, y la división, 3 dividido en 4 me da 0,75. Bueno, como nosotros sabemos, este bloque de código nos puede generar errores que detengan el programa. Entonces, lo mejor sería meter todo esto dentro de un try except, ¿verdad? Para poder controlar lo que puede suceder aquí. De hecho, fíjense que la parte que nos puede generar problemas es específicamente esta parte que está acá, que es donde se piden los números, y la parte que está acá, que es donde se realizan las operaciones. Esta parte que está acá no nos va a generar error, porque lo único que está haciendo es mostrar los cálculos que ya se tienen. Si en esta parte se hacen bien los cálculos, entonces aquí va a ser simplemente mostrarlos. ¿Te fijas? Por lo tanto, no deberíamos tener problema en esta parte, ¿ok? No deberíamos tener problemas en esta parte.
¿Ok? Por lo tanto, lo que tenemos que controlar, los errores que debemos controlar van a estar sobre todo al inicio. ¿Ok? Muy bien. Pero de igual manera vamos a meter todo dentro de un try para no tener problemas, ¿sí? Pero eventualmente simplemente podríamos haberlo hecho con la parte inicial. Bueno, lo metemos todo esto dentro de un try y aquí vamos a poner nuestro except en caso de que se genere algún error, porque a lo mejor aquí hacemos una división por cero o porque a lo mejor ingresamos en vez de un número, ingresamos una cadena de texto, que eso no se podría hacer, ¿verdad? Bueno, esos errores los vamos a controlar y aquí voy a poner un mensajito que diga error. Usted debe ingresar valores válidos, válidos al programa. ¿Sí? Eso es todo. Y le vamos a dar la oportunidad de que volvamos. While, vamos a meter todo esto dentro de un while, ¿ok? Para que podamos continuar, ¿sí? Como para que esto se repita. Aquí me faltó poner true para que esto se ejecute siempre. Bueno, de esta manera entonces ya tenemos, ¿verdad? Em, toda la parte inicial hecha, ya no vamos a tener errores y en caso de que se tenga, se va a activar el except y vamos a volver al inicio. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agregar esta sentencia que es else. Else se va a activar solamente cuando el try no genere ningún error, ¿sí? Entonces podemos ponerlo aquí, else. Y bueno, si no se genera ningún error, podemos poner un mensaje que diga, no sé, valores ingresados correctamente, por ejemplo. Valores, valores ingresados correctamente. ¿Sí? Y aquí podemos poner un print. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona este else? Bueno, básicamente partimos con el código del try, ¿verdad? Ese es nuestro código inicial. Si en alguna parte de este código se detecta un error, se pasa inmediatamente a lo que está en ese, para que no nos marque error, ¿sí? Sino para que nos muestre este mensaje en vez de que se detenga el programa, ¿sí? Si por alguna razón el try no detecta ningún error y continúa normal, entonces digamos, se emplean todas las sentencias que hay aquí y de ahí pasamos directamente a lo que está dentro del else. ¿Sí? Si se detecta algún error dentro del try, se activa el except, pero no se activa el else. El else no se va a activar. La única forma que se active el else es que el try no genere errores. Si se genera un error, se activa solamente el except, pero el else no. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Ya, vamos a poner algunos números. Ya, por ejemplo, voy a ingresar el 5 y el 7. Entonces, ¿qué ocurre? Se ingresa el 5 y el 7. Aquí están todas las operaciones. Y como no tenemos ningún problema, como el try, aquí lo podemos ver, como aquí el try no generó ningún error, se activa inmediatamente el else que dice valores ingresados correctamente, ¿verdad? Y es ese mensajito que tenemos ahí. ¿Se fijan? Y ahora volvemos al inicio porque estamos dentro de un while, ¿no? Para que esto se repita. Entonces voy a ingresar más números, no sé, el 6 y el 2. Bueno, otra vez, como con el 6 y el 2 no tenemos ningún problema, se efectúan todas las operaciones y una vez que termina lo que está en try, se muestra lo que está en else, que dice, o sea, se muestra lo que está en else, ¿verdad? Acá, en el else. Valores ingresados correctamente. Y ahora volvemos a ingresar números. Voy a ingresar algo que no se pueda. Por ejemplo, 5 y 0. Ya, ¿qué pasa? Esto sí nos va a generar un problema. ¿Sí? El 5 y el 0 sí nos generan problemas. ¿Por qué? Ingresamos el 5, ingresamos el 0 y empezamos a hacer las operaciones. Suma, resta, producto, pero cuando llegamos al cociente, cuando llegamos a la división, tenemos un problema porque aquí vamos a dividir por 0. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos un error dentro del try, se activa inmediatamente el except, ¿ya? Y dice error, usted debe ingresar valores válidos al programa, que es lo que dice acá. Y fíjense que no se activa el else. En ninguna parte dice valores ingresados correctamente. Fíjense que aquí no aparece eso. ¿Por qué? Porque como se generó un error, el else no se activa. El else se activa solamente cuando en el try no hay ningún error. ¿Sí? Pero si hay algún error, el else no se va a activar, porque el que se va a activar en ese caso va a ser el else. ¿Ok? Y de aquí me vuelve a pedir dos números para que siga haciendo operaciones. ¿Ok? Esa es básicamente la idea. ¿Sí? Aquí voy a poner un print para que no nos quede todo tan junto. Ok, voy a poner otro tipo de error, ¿sí? No sé, por ejemplo, imagínate que aquí yo en vez de ingresar un número, ingresé una cadena de texto, cualquier cosa. ¿Qué pasa si ingreso una cadena de texto? Evidentemente vamos a tener un problema al inicio. ¿Por qué? Porque aquí el input
me solicita que yo ingrese el primer número y después ese número yo lo transformo a un número entero, pero esta cadena de texto no se puede transformar a un número entero, entonces va a generar un error. Como se genera un error, se pasa inmediatamente a lo que está en ese error. Usted debe ingresar un valor válido para el programa. Y no se activó el else, no se activó el else, sino que se vuelve al inicio y me vuelve a pedir dos números. 5 y 6, por ejemplo, esos números sí son válidos. Entonces, aquí está todo eso y aquí me dice valor ingresado correctamente. O sea, se fijan que ahí sí se activó el else. ¿Por qué? Porque try no generó error. ¿Ok? Esa es la idea entonces. Else es una sentencia que ustedes pueden poner que solamente se va a activar si el try no genera error. Si el try genera error, entonces inmediatamente el que se va a activar es el else, no el else. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, la otra sentencia que tenemos es la sentencia finally. Y la sentencia finally funciona de manera similar, entre comillas. Aquí voy a ponerlo como comentario. Finally funciona entre comillas de manera similar, pero finally la diferencia que tiene con else es que siempre se va a activar, siempre se activa, ¿sí? Oye, siempre se activa. Aunque el programa detecte errores, aunque el try aquí detecte errores, el finally se va a activar igual. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia que tiene con else. ¿Por qué? Si el try genera error, el que se activa es el else, no el else. Pero si nosotros aquí ponemos un finally, sí o sí también se va a activar el finally, porque ese se activa sí o sí, aunque se encuentre error o si no se encuentra error, igual aparece. ¿Sí? Entonces aquí yo lo puedo cambiar y voy a poner finally. Y este finally va a hacer que este bloque se active siempre, tengamos o no tengamos errores. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí un mensaje y voy a poner ingresa el primer número, el 4 y el 0. Entonces, el 4 y el 0, ¿qué ocurre? Me genera un error. ¿Verdad? Porque no podemos dividir por cero. Entonces, como se genera un error aquí en la parte de la división, se pasa directamente al ESEP y dice error, usted debe ingresar valores válidos para el programa, que es lo que está acá. Y después se activa el finally, porque acuérdense, el finally se activa siempre, sí o sí. No es como el else que se activa solo cuando try no genera error. No, finally se activa siempre. Entonces aquí me aparece el mensaje, valores ingresados correctamente, que es lo que está acá. Que bueno, en este caso no tiene mucho sentido porque los valores no están ingresados correctamente, ¿se fijan? Pero se activa igual. O sea, lo que a mí me interesa es que entiendan cómo funciona. Obviamente, ustedes pueden usar else o finally dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. ¿Sí? Estas opciones, les vuelvo a repetir, else y finally son opciones, o sea, son opcionales, son códigos opcionales. Ustedes, si ustedes no quieren ponerlo, simplemente se pueden quedar con try y hacer. Pero si ustedes quisieran agregar estas opciones, también podrían hacerlo. ¿Sí? Entonces, fíjate, en este caso hay un error, pero a pesar de que hay error, igual nomás se activa el finally. ¿Y qué pasa si no hay un error? Por ejemplo, 4 y 5. Bueno, en este caso no hay error, así que el except no se activa, pero el finally se activa igual. ¿Sí? Porque el finally se activa siempre, siempre, siempre. Haya o no haya error. Esa es la diferencia con else. Finally siempre se activa. Else se activa solo cuando no hay error. ¿Sí? Son sentencias opcionales que, insisto, les pueden ayudar a controlar un poquito más el uso de estas excepciones. Eh, en algunos casos uno lo necesita, en algunos otros casos no, por lo tanto ustedes deben juzgar cuándo lo quieren y cuándo no. ¿Sí? Si no lo quieren, insisto, las sentencias, las excepciones funcionan try y esas son las excepciones. Y ustedes adicionalmente pueden añadir esto, pero si no quieren, no hay problema. ¿Sí? Eso es básicamente. ¿Perfecto? Muy bien, entonces con eso vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la pueden dejar en los comentarios y ya nos veríamos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.